ancianos de la Iglesia del Señor, a las familias que en esta mañana hemos llegado a la casa del Señor para poder alabar su nombre, para poder escuchar su palabra. Amén. Dios bendiga a nuestro hermano que también coordinó. Los que hemos llegado dispuestos para poder escuchar la palabra del Señor. Yo quiero que usted me acompañe con su Biblia en la segunda epístola a los Corintios, capítulo número 5, versículo 21. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, amado Dios, por tu amor, Señor, tu misericordia, Dios eterno. Te damos gracias, Padre Celestial, Señor, por poder llegar a tu casa, Dios Santo, por poder, Señor amado, permitirnos, Padre Celestial, el poder congregarnos como tu iglesia, Señor, como la amada, Señor amado, por la cual usted pagó el precio, Padre Celestial. Padre, permítanos en esta noche, amado Rey, poder escuchar su palabra, Dios eterno. Permítanos, Señor amado, poder abrir nuestro corazón, Señor, para estar atento, Padre Celestial, a lo que usted tiene para nuestra vida, Señor. Sea su Espíritu Santo, Padre Celestial, en esta noche ministrando nuestra vida, Señor amado. Nos encomendamos en sus manos, Dios eterno, para poder hablar, Señor, para poder escuchar, para poder recibir, Padre Celestial, lo que usted tiene para nosotros, Señor. Acá está nuestra vida, usted nos conoce, Señor, el levantarnos, Señor, y el acostarnos, Dios eterno. Usted conoce nuestra salida y nuestra entrada, Señor amado. Usted nos conoce, Padre Celestial, cada uno de nuestros pensamientos, hasta lo más profundo, Dios eterno, aún los que a nosotros, Señor, nos son ocultos. Usted nos conoce, Padre Celestial, nada podemos ocultarle, Señor amado. Absolutamente nada, Señor. Queremos darle gracias en esta noche, Señor amado, por solo el hecho, Padre Celestial, de ser llamados sus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Lo que yo le quiero compartir en esta noche, lo que yo le quiero predicar es algo muy importante que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestra vida. El versículo que recién leímos nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahora la pregunta que yo les voy a hacer, mis hermanos, es: ¿cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo estamos nosotros para poder hablar del Señor? Para poder predicar del Señor, para poder testificar del Señor. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Y una de las cosas que estuve meditando en esta palabra, ¿cuál fue la causa? ¿Cuál fue el motivo por el cual a nosotros nos escogió el Señor? Y una de esas cosas fue el pecado. Y algo que nosotros quizás puede que a usted no le guste o puede que no le agrade, pero tenemos que meditar
condición que estábamos antes de llegar al Señor. El pecado, amado hermano, es la falta de conformidad con la ley de Dios o transgresión de ella. En nosotros no había nada, absolutamente nada bueno. Éramos transgresores de la ley. No caminábamos conforme a la ley de Dios, sino que éramos por naturaleza pecadores. Y meditamos bíblicamente, nos tendríamos que ir al libro de Génesis. Cuando Dios llamó, ¿cierto? Cuando Dios formó a Adán. Y cuando Adán pecó. Todo comienza desde ahí. Cuando Adán pecó, eso se traspasó de generación en generación hasta usted y hasta mí. Eso lo entendemos, lo conocemos bíblicamente. Y por la caída quedamos reducidos a un estado de miseria. La Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La paga del pecado es la muerte. Nuestra naturaleza terrenal está muerta. Esa era nuestra vida. Yo quiero que meditemos por un momento, porque yo quiero que usted le tome el peso, tome conciencia a la seriedad del pecado, a la seriedad de la maldad que había en nuestra vida y que aún quizás muchas veces se manifiesta en nuestro corazón. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado, dijo el salmista, y en pecado me concibió mi madre. Desde el vientre de nuestra madre ya veníamos con esa naturaleza pecaminosa. Ya veníamos con maldad en nuestro corazón. Ya veníamos con maldad en nuestro interior, en nuestro ser. La Biblia lo dice, que aún desde el vientre de nuestra madre, en Génesis 6, capítulo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. De continuo el mal eran los pensamientos del hombre. Dígame si usted en su vida cotidiana no tiene sus pensamientos de continuo al mal. Dígame si en su vida cotidiana usted muchas veces no codicia, no miente, no adultera quizás en su corazón, en su mente. Los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. ¿Por qué yo le estoy hablándole de esto, amado hermano? Porque yo quiero que tomemos con seriedad el Evangelio. Yo quiero que tomemos con seriedad la vida que hoy tenemos, de dónde nos sacó el Señor, lo que Cristo hizo por nosotros. Al que no conoció pecado, por ti y por mí, lo hizo pecado el Señor. Todo género
humano perdió por su caída la comunión con Dios. Cuando Adán pecó, automáticamente perdió la comunión con el Señor. Esa comunión que él tenía en el huerto cuando Dios lo formó. Esa amistad que quizás él tenía con el Señor cuando Dios lo formó. La cual le dijo que le pusiera nombre a los animales, que labrara la tierra, que la sojuzgara. Había una comunión que el hombre tenía con Dios. Pero por su caída, perdió la comunión con Dios y está bajo su ira. En Santiago 4:17 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Se da cuenta, amado hermano? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cuántas veces en nuestra vida diaria hemos sabido que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos? ¿Se da cuenta de la profundidad? Ya es pecado el no hacer lo bueno, el saber que usted tiene que obrar rectamente como una persona buena, y si no lo hace es pecado. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: y todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. En Romanos capítulo 1, versículo 18, hablándole en cuanto de que estábamos bajo la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Efesios dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza éramos hijos de ira. Había una ira sobre nosotros. Quizás no la veíamos con nuestros ojos, quizás no literalmente, pero espiritualmente estábamos bajo la ira del Señor. Amén, sí, Señor, amén. Cuando entendí esto en mi corazón y fue de este lugar, la verdad que mi corazón se compunjo. Porque el saber de que el Dios que hizo todas las cosas estaba enojado conmigo porque yo era un pecador. Es algo terrible, amado hermano. Es algo terrible poder entender en tu corazón de que el Dios eterno estaba airado con cada uno de nosotros. Es algo que tiene que compungir nuestro corazón. Es algo que nos tiene que llevar a poder esforzarnos más en el reino, a poder buscar la santidad de Dios. En Gálatas 3:10 dice que estábamos bajo maldición. Ahora usted quizás me va a decir que estaba hablando ahí de los judíos, de que claro, está hablando de la ley, pero déjeme decir lo que dice Romanos 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndole sus razonamientos. ¿Se da cuenta o no? No tenemos excusa. Claro, en el versículo que le leí recién de Gálatas hablaba de la ley, quizás para los judíos. Pero ¿qué es lo que dice Romano? Que Dios había puesto una ley en nuestro corazón. Y ahí está tu conciencia, ahí está mi conciencia, dándonos testimonio de lo bueno y de lo malo. La ira del Señor estaba sobre nosotros. El pecado, la maldad, la transgresión, la desobediencia, la rebeldía, ahí en nuestro interior, ahí en nuestro corazón.
Y esto nos tiene que llevar a poder meditar en la gratitud que tenemos que tener al Señor, en el servicio que tenemos que tener al Señor. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dígame usted, amado hermano, si no necesitaba de un Salvador, si no necesitaba de alguien que le pudiera ayudar, que le pudiera rescatar, que le pudiera sanar, que le pudiera libertar. Después de estos versículos que hemos visto, del pecado, de que estábamos bajo la ira de Dios, dígame que no necesitamos de un Salvador. Al que no conoció pecado. Amados hermanos, esto está indicado en varios lugares del Nuevo Testamento. Jesucristo fue santo. Él no cometió pecado alguno. Primero de Juan, capítulo 3, versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Algunos enseñan que Jesucristo se convirtió en pecador en la cruz, por lo tanto fue castigado en la cruz. Algunos incluso enseñan que Jesús tuvo que ir al infierno 3 días para pagar por esos pecados. Después de pagar por sus pecados, se le permitió que resucitara de los muertos. Nada de eso, amado hermano, es verdad. Jesucristo siempre fue el Cordero sin defecto. Así que usted, cuando escuche de que Él tuvo que morir en la cruz, o de que Él fue un pecador, quizás para morir en la cruz, algunos enseñan eso, de que se convirtió en un pecador en la cruz. Algunos también enseñan de que tuvo que ir al infierno por 3 días por esos pecados, y después de pagar por sus pecados se le permitió que resucitara de los muertos. Nada de eso es cierto. En la cruz seguía siendo sin defecto. Jesucristo tenía que ser el Cordero sin mancha. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Escuchen lo que dice. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo el cordero, inmolado, sin mancha, sin pecado, sin maldad, por ti y por mí. Amado hermano, esto es algo que quizás en su corazón no lo va a entender. Quizás en su mente no lo va a comprender. Quizás, claro, para usted Dios le rescató, Dios le sacó de esa vida vana. Amén, y es así. Pero no nos olvidemos
en los versículos anteriores, de que muchas veces nuestros pensamientos de continuo van al mal, de que nuestros pies muchas veces de continuo van al mal. Yo quiero que eso lo meditemos por un momento. Juan 8:29 dice, Dios le hizo pecado. El texto no dice que le hizo pecador. Esa es la manera de decir que Dios hizo que cargara nuestros pecados. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios le hizo pecado. Dios no le hizo pecador. Él no fue un pecador. Ahí está la diferencia. Dios le hizo pecado. Él tomó nuestros pecados. Él no pecó por usted y por mí. No, sino que Él nos cargó nuestros pecados, como dice en Isaías. Juan el Bautista dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice que quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Se da cuenta, no? Acá dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Esa es la diferencia de nuestro Señor. Es algo que tenemos que escudriñar en la Biblia, para que no cometamos el error, o quizás el pensamiento. Dios lo hizo a Él pecado, por ti y por mí. Al que no conocía pecado, al que no conoció pecado, Él nunca se relacionó con el pecado. Aunque claro, sanó a los pecadores, libertó a los pecadores, estuvo cerca de gente pecadora, caminó con gente pecadora, pero Él no se relacionó con el pecado. El pecado no tenía cabida en su corazón, en su mente. Él fue santo desde la eternidad hasta que fue recibido nuevamente arriba, delante del Padre. Esa fue su naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre. Ese es nuestro Salvador. Ese es nuestro Señor. Porque el que me envió, dice en Juan 8:29, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. En Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie había que le redarguyera de pecado a Jesucristo. Nadie. Tanto así que llegó a confrontar a los fariseos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Él hacía lo que le agradaba al Padre. Y una de las cosas que hizo para agradar al Padre fue el ser obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense la obediencia que tuvo el Señor por usted y por mí. Que Él se hizo pecado. Y uno de los testimonios más preciosos en la Biblia de nuestro Señor es el que da el Padre. Cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, dice que se oyó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el monte de la transfiguración, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios se complacía en su Hijo.
Porque Él caminó en justicia. Sí, Señor, amén. Eso fue lo que le dijo al Bautista. Porque conviene que cumpla toda justicia. Él caminó en justicia, amado hermano. Amén, amén, sí, Señor. Por usted y por mí. Amén, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Hemos visto, ¿cierto? A través de estos versículos, Gracias, Jesús. la naturaleza de nuestro Señor, la divinidad de nuestro Señor. Pero sin embargo, el Dios soberano derramó su ira. La ira que era para usted, la ira que era para mí, sobre Jesucristo. Derramó todo su enojo sobre Él. Todo lo que está escrito en la Biblia, concerniente a los versículos que salen en el Antiguo Testamento, fue derramado sobre nuestro Señor. Amén, sí, Señor. La ira de Dios, la ira del Dios que hizo todas las cosas, hermano. Amén, amén. El que creó el cielo, la tierra, Amén, amén. cayó sobre el Señor Jesucristo, Señor, amén. por usted y por mí. Amén, gracias, Jesús. La ira que nosotros merecíamos, Sí, Señor, amén. a causa de nuestros pecados, Sí, Señor, amén. la derramó sobre su Hijo. Esa ira era para nosotros, hermanos. Sí, Señor, amén. Esa ira era para usted. Pero sin embargo, la derramó sobre su Hijo. La derramó sobre Él. Ahí en la cruz. Pero esto no comenzó solamente en la cruz. Sino que yo quiero que vayamos al Getsemaní. Porque ahí Jesús empezó a sentir ya la ira de Dios. En Lucas capítulo 22, versículo 41, nos relata que Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. El 42 diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. 43. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en la tierra. Mateo nos relata que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En el Mateo 26, versículo 38, Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el versículo 39 se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El 42 otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. En el 44 oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Marcos capítulo 14, versículo 33 dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse. En el 34 les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. En el versículo 35 dice que se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. En el versículo 36 y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. 39. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. En el Antiguo Testamento la copa es una metáfora con respecto a la ira de Dios. Cristo aceptó el papel por amor a nosotros. Aceptó la visión. Como dice Pablo en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. ¿Se da cuenta, amado hermano, por un momento? La seriedad, la realidad
de la ira de Dios. Y muchas veces en nuestro corazón somos tan básicos, somos tan livianos en nuestro corazón, que pecamos por doquier, que le damos muchas veces rienda suelta a los malos pensamientos, sabiendo que es pecado. Y si nos damos cuenta de lo que Jesucristo vivió en el Getsemaní, Él viendo ahí en la copa la ira de Dios, viendo tus rebeliones, viendo tus maldades, viendo tus desobediencias, se angustiaba, oraba, doblaba sus rodillas. Fue terrible lo que él estaba viviendo en ese momento. Lucas relata que cuando su sudor eran gotas de sangre, tanto así que tuvo que venir un ángel para fortalecerlo. A través de esto él estaba viendo lo que le iba a pasar. Quizá usted puede decir, uy, ¿qué pasó? ¿Se estaba acobardando? No, mi amado hermano. Él no se estaba acobardando. Él era santo. Él era puro. Pero por ti y por mí Él se hizo pecado. Por ti y por